El 3 de enero ha sido una fecha que culminó un proceso donde posiciones extremas quebraron las bases políticas de nuestra patria. Y por eso yo convoqué el programa de convivencia democrática y paz pensando en una Venezuela diversa. Aquí hay representación de pensamientos disímiles, de sectores distintos, cómo garantizar una convivencia entre hermanos y hermanas. Y yo veo en el Foro Interreligioso un espacio por excelencia, donde no tenga cabida posturas políticas, sino que estemos todos sumados a atender a Venezuela como un solo país. Y yo lo que aspiro es que Venezuela pueda ser un santuario para todos los venezolanos y para todas las venezolanas.